Hola, mi nombre es Ximena García y hoy voy a hablar sobre los trenes de aterrizaje y algunos de sus tipos. Bueno, como función principal tenemos que este soporta el peso de la aeronave mientras está en tierra, nos ayuda con su movilización y es quien soporta el peso de la aeronave al momento del aterrizaje. El tipo del tren de aterrizaje depende de cada diseño de la aeronave y el uso que se le quiera dar, como lo podemos ver con el esquí y con el skid y sus imágenes a la izquierda representando cada necesidad de cada aeronave. Bueno, tenemos el tren de aterrizaje de rueda de cola, que sería el tren convencional. Este es utilizado más que todo en aviación general, en aviones pequeños, ya que este tiene una configuración que no tiene dirección. La dirección se le da con un frenado diferencial. Tenemos el tren de aterrizaje tipo tándem. Este es utilizado en planeadores y en aviación militar. El tren principal y el tren de cola están alineados en el eje longitudinal del avión y tienen dos apoyos en cada plano, como lo podemos ver en estas imágenes. Bueno, tenemos el tren de aterrizaje tipo triciclo. Este es el más utilizado en la aviación comercial. Este sí tiene dirección. La dirección se le puede dar desde cabina utilizando los pedales del rudder. Tenemos el tren principal doble y un tren de aterrizaje tipo triciclo. Este está unido a la estructura del plano reforzada o a la estructura del fuselaje. El número de la ubicación depende de cada necesidad de la aeronave. Generalmente los trenes principales tienen dos o más ruedas. Este es un conjunto de tren de aterrizaje. Este distribuye mejor el peso del avión sobre una superficie más grande. Proporciona una margen de seguridad en caso de que falle algún neumático y los aviones pesados pueden utilizar conjuntos de 4 o más ruedas. Acá tenemos un diagrama con las partes. Las partes que son como más relevantes son los amortiguadores de aire y aceite, que son las unidades de alineación, unidades de soporte, dispositivos de retracción y seguridad, sistemas de dirección y conjuntos de ruedas y frenos. Acá tenemos una imagen del tren de aterrizaje retráctil y bueno, acá tenemos un pequeño video que nos muestra cómo funciona. Bueno, más adelante voy a hablar sobre las llantas y sus capas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las llantas y sus capas. Las llantas del avión están formadas por varios elementos que están diseñados tanto para resistir cargas pesadas como impactos o altas velocidades. Cada componente cumple una función específica que es lo que ya vamos a ver. Bueno, entonces tenemos la banda de rodadura o TRIT. Este es un compuesto de caucho que está diseñado para proporcionar tracción, frenado y manejo. Su diseño influye en la evacuación del agua, el ruido y el desgaste. Por otro lado tenemos los cinturones o breakers, que son unas capas de acero o textil situadas debajo de la banda de rodadura y que proporcionan rigidez, estabilidad y resistencia a las perforaciones. Tenemos la capa de amortiguación o puff-like cushion. Esta capa intermedia de goma entre los cinturones y la banda es la que absorbe los impactos y ayuda a la adhesión entre las dos capas. Refuerzo de banda o Thread Reinforcing Ply. La capa adicional de refuerzo sobre los cinturones mejora tanto la durabilidad como la resistencia al calor. Tenemos los costados o side wheels, que están ubicados en la zona lateral del neumático. Esta protege la carcasa, aporta flexibilidad, absorbe impactos laterales y lleva la información del neumático. Bueno, tenemos la capa de carcasa, carcass plies o casing plies. Es una estructura interna que está hecha de fibras de textiles o metálicas. Esta soporta el vehículo y determina la resistencia estructural.
Las capas internas de carcasas o carcass plates son la parte envolvente de la carcasa principal. Esta trabaja con los cinturones para mantener la forma del neumático. El revestimiento interno o inner liner es una capa de goma sintética que está ubicada en el interior del neumático. Esta garantiza la retención de aire como una cámara incorporada. El talón interior o bit heel es una sección del talón en contacto directo con el rin. Esta asegura el asiento firme del neumático durante la conducción. La punta del talón o bit tube. La parte más interna y delgada del talón contribuye al sellado hermético con el rin. La tira de apéndice o apex strip es un inserto de goma rígida en el área del talón que es la que ayuda a reforzar la rigidez lateral y mejora la respuesta de manejo. Tenemos el revestimiento del talón o los flippers, que son unas capas textiles que envuelven los alambres del talón. Estos los protegen contra la fricción y aumentan la durabilidad. Las vueltas de capa o plate turn-ups son una extensión de las capas de carcasa alrededor del talón. Estas refuerzan el anclaje de la estructura en la zona baja del neumático. Los refuerzos de asiento o chafers son una banda adicional de caucho en la base del talón. Este protege contra el desgaste por fricción con el rin. Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre los tipos de terrenos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de terreno. La importancia del tipo de terreno. Bueno, esto es importante ya que nos puede afectar al rendimiento, o sea, del despegue o del aterrizaje. Influye mucho en la seguridad operacional, determina el tipo del tren de aterrizaje y este impacta el mantenimiento de la aeronave. Tenemos la pista pavimentada, que es de asfalto o concreto, que esta es la más común. Esta es una superficie lisa y resistente, es la más utilizada en aeropuertos comerciales, permite aeronaves grandes y pesadas. La ventaja de esta pista es que tiene un menor desgaste del tren de aterrizaje y su seguridad y eficiencia es mucho mayor. Para esta pista se utilizan llantas estándar de alta presión, neumáticos lisos o con ranuras fijas, que son diseñadas para altas velocidades. Tenemos la pista de tierra. Esta es una superficie compactada de suelo natural, es muy común en zonas rurales, tiene un mayor desgaste mecánico y puede generar polvo y reducir la velocidad. Lo del polvo, así como lo vemos en la imagen. Para este tipo de terreno se requieren llantas de baja presión, de mayor diámetro y que sean más resistentes a impactos. Tenemos la pista de césped. Esta es una cubierta de pasto natural, reduce polvo comparado con el anterior terreno que es el de tierra, puede volverse resbalosa con la lluvia, que sería una gran desventaja. Esta es usada en aviación ligera y recreativa. Para esto se necesita llantas de baja presión y mejor agarre en superficies blandas. Tenemos la pista de grava. Estas son de piedras pequeñas compactadas, es muy común en zonas remotas. El riesgo de esta es que tiene riesgo de ingestión de partículas de la grava en los motores y bueno, requiere de protecciones especiales. Para este tipo de terrenos necesitamos llantas grandes y resistentes que sean de baja presión y a veces tundra trays que son extra grandes. Bueno, sigamos con nieve o hielo. Bueno, para la nieve y hielo son operaciones en regiones frías o polares. El uso de esquís en lugar de ruedas requiere evaluación constante del espesor y tiene mayor complejidad al momento de operar. Si usan ruedas deben ser de baja presión, pero lo más común es que sean esquís completos. Bueno, agua o hidroaviación. Esta operación es en lagos, ríos o mar. Se utilizan flotadores o fuselaje tipo casco, considerada oleaje, corrientes y viento. Se utilizan aeronaves anfibias y pueden operar en tierra y agua. Bueno, son los modelos anfibios y necesita llantas resistentes a la corrosión. El terreno es tol o no preparado.
Bueno, estas son superficies cortas o irregulares, normalmente son operaciones en montaña o selva, requiere de aeronaves STOL y se necesita una alta precisión tanto en el despegue como en el aterrizaje. Bueno, tenemos el tren fijo reforzado, este nos da un mayor recorrido de amortiguadores y una configuración de rueda de cola común. La conclusión es que cada tipo de terreno exige una adaptación técnica, influye directamente en la seguridad y el rendimiento, y la correcta evaluación del terreno es clave en la aviación para no cometer ningún tipo de error que pueda causar algún accidente grave.